Johanita, está con usted el señor doctor Juan Carlos Casinelli, ex ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Así es, ya está con nosotros, gracias economista. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Buenos días, Johanna, muchas gracias. Saludos a Clever también, un gusto verlos. Justo antes de volver, estábamos en la pausa recordando que usted fue el ministro que logró el acuerdo comercial con la Unión Europea, un acuerdo que ha traído miles de millones de dólares al país. Sí, sí, es un grato recuerdo, pero ahora hay que ver hacia el presente y el futuro. La diversificación de mercados y la optimización de ese acuerdo con Europa se vuelven tareas sumamente importantes. Y ya vamos a conversar justamente de esa parte, por qué le ha costado tanto a Ecuador concretar, por ejemplo, un acuerdo con Estados Unidos, concretar el acuerdo con México que se había ofrecido para finales del año pasado, ahora se espera por lo menos para el primer semestre de este año, e ingresar también a la Alianza del Pacífico. Ya vamos a hablar de eso, pero quería comenzar esta entrevista con la coyuntura. Luego del ataque de Rusia a Ucrania, el sector exportador del país también encendió sus alarmas y ya se había mencionado que Ecuador solamente en el año pasado le había vendido a Rusia más de 1.200 millones de dólares, y una de las primeras consecuencias de esta guerra es que Ecuador no va a poder cobrar lo que ya había vendido a Rusia, en este caso principalmente banano, camarón y rosas. ¿Cómo afecta a la economía ecuatoriana este conflicto que lo vemos tan lejano? Sí, y lo vemos lejano en lo territorial, pero en lo comercial nos impacta directamente, Johanna, y como bien lo señalaba, Ecuador exporta aproximadamente 1.200 millones de dólares al año hacia Rusia, hacia Ucrania, por supuesto, hacia los países euroasiáticos, y eso implica una balanza comercial positiva de más de 900 millones a favor de nuestro país. El impacto directo de lo que está ocurriendo, por un lado, tiene que ver con la devaluación de la moneda, del rublo ruso, y al devaluarse la moneda significa que el poder adquisitivo de los rusos que demandan los productos ecuatorianos frente a un bien importado de una economía dolarizada como la nuestra, se les vuelve excesivamente caro. Eso hace que paren las compras, incumplan posiblemente las propuestas de lo que ya se había demandado, y por supuesto se genere una incertidumbre de nuestro destino comercial hacia ese mercado para los próximos meses. Eso como una consecuencia directa. No pasa lo mismo en banano, pasa lo mismo en flores. El impacto en flores es tremendo porque precisamente San Valentín, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día de la Victoria, son días celebrados en Rusia donde Ecuador exporta además una variedad de rosa en particular con un tallo largo que tiene y es muy apetecida en ese mercado. Además del problema de la cadena logística previo a este asunto Rusia-Ucrania, ahora tenemos el inconveniente nuevamente del destino, independientemente del problema de los bancos rusos para el asunto transaccional. Estamos hablando, ¿no?, de la importancia de masificar mercados, de encontrar nuevos mercados y nuevos destinos para los productos ecuatorianos. ¿Por qué cree usted que ha sido complicado para Ecuador encontrar estos nuevos mercados, concretar ya acuerdos que se había dicho? Recuerdo tanto en el gobierno de Lenín Moreno, se inició la primera fase del acuerdo con Estados Unidos. Yo sé que eso toma bastante tiempo, pero parece que no avanzamos. Sí, y para que se vea que no es un tema fácil, ¿no? El mismo tratado o acuerdo con la Unión Europea tomó 10 años. El de Estados Unidos hace más de 15 años estuvo a punto de firmarse. Ecuador lideraba frente a Colombia y Perú las alternativas de firma, y al último momento eso tampoco se pudo dar. En el caso de Estados Unidos vimos cómo el expresidente Moreno comenzó inclusive con visitas del vicepresidente Pence, con anuncios, con idas, con reuniones con el presidente Trump,
un acercamiento que daba a entender que prácticamente ya estaba listo. Inclusive se reactivó el comité de inversiones con los Estados Unidos, un tema que llevaba algún tiempo parado. Pero la gran pregunta es, ya estamos llegando, pero no acabamos de llegar. Es que no es un tema fácil. Una negociación de un tratado de libre comercio, a más de los temas políticos que pudieran entrever, tienen temas comerciales de fondo. Y esos temas comerciales poco a poco se van decantando hasta llegar a la última línea. La última línea son los grandes irritantes de lado y lado que se buscan precautelar. En el caso del Ecuador, no es ningún secreto a voces, es una realidad inminente que nuestra producción cárnica, nuestra economía mediana, lo que tiene que ver con granos, arroz, lo que tiene que ver con pollos, lo que tiene que ver con pavos, etcétera, cerdos, se puede ver amenazado frente a un acuerdo comercial no bien negociado. Y es por eso que el tema con Estados Unidos avanza hasta que llega a unas líneas críticas. Y por otro lado, no es menos cierto que temas como Chevron y otros temas de esa envergadura se encuentran en la Dirección de Comercio de Estados Unidos, el USTR, que representa a las empresas, y frente a eso también se presentan otro tipo de obstáculos. Sin embargo, siempre las negociaciones tienen que mantenerse hasta que haya un momento exacto de voluntad política, de acuerdo de parte, de buscar un ganar y ganar, de una socialización interna bien realizada, además, que permita destrabar aquello y que mejor optimizar esos mercados que ya los tenemos, pero que definitivamente con un tratado se pueden volver, como en el caso de los Estados Unidos, mucho más ganadores en consecuencia de lo que pasa con países vecinos al nuestro, que produciendo lo mismo tienen más facilidad de acceso. ¿Cree usted que por lo menos este año se va a concretar el acuerdo con México y el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico? Yo realmente, más que concretar los acuerdos, estoy muy pendiente de lo que tenga el contenido de la negociación. Cuidado, nosotros a la Alianza del Pacífico queremos llegar por el mercado asiático, por el mercado de China. Para llegar a la Alianza del Pacífico debemos suscribir un tratado de libre comercio con México. Cuando reviso las oportunidades con México, banano, no pienso que nos van a comprar. Tienen un abastecimiento de banano suficiente de Centroamérica. Y de camarón tampoco. Camarón no nos van a comprar. En el tema de pesca también tienen sus limitaciones, tienen su flota. Y entonces digo yo, ese mercado se abre ¿para quién? ¿Y por qué? ¿Es para llegar a la Alianza del Pacífico o hay una oportunidad comercial en la mitad? Si no es para llegar, si no hay una oportunidad comercial en la mitad con México, hay que analizar bien esto de que vamos a firmar. Yo digo algo, Johanna, firmar es fácil. Firmar es fácil, ponga un papel y firme. Lo que se firma es lo complicado. ¿Por qué? Porque en materia comercial, después de firmar, usted tiene que pasar eso por la Corte Constitucional, por la Asamblea del Ecuador, para su ratificación, y también lo mismo en la otra parte. Y eso habrá que ver en su momento en caso de que se dé. Yo veo complicados los tiempos. Esto de la firma con México fue anunciado desde el gobierno anterior como un propósito para septiembre, octubre del año pasado. Ahora ya estamos cursando marzo de este año y se vuelve a hablar de fines de este año. Se hace un encuentro con China y se dice que hasta fin de año se firma con China. Yo estas cosas las veo que yo creo que las declaraciones entusiastas, pero deben ser prudentes. Usted habló de la asamblea, doctor, 7 de la mañana con 46 minutos. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional tenía previsto abocar conocimiento de la Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones el día lunes. La normativa enviada por el presidente Guillermo Lasso se tratará en un terreno con más simpatías que oposición al gobierno, recoge Diario El Comercio. El gobierno apunta a concretar su ofrecimiento de 2 millones de empleos en los próximos años. El proyecto plantea las asociaciones público-privadas que permitan alianzas y delegación de funciones para atender un portafolio para la inversión privada.
también busca la creación de zonas francas para invertir y se trata de excepciones tributarias en zonas en donde no hay inversiones. Hay una reforma a las zonas francas luego de que, según el gobierno, las sedes con Z no funcionaron como se había previsto y las alianzas público-privadas no tenían las definiciones correctas para impulsarlas. ¿Cree usted lo mismo? Yo pienso que por lo menos del enunciado del proyecto de ley que he podido revisar, es un proyecto de ley lleno de buenas intenciones. Por un lado, se busca a través de una ley atraer inversiones. Y yo sostengo, independientemente del gobierno, que la cantidad de leyes relacionadas con inversiones y reformas que se hacen permanentemente en el Ecuador, por no decir a cada rato, lo que traen es inseguridad. Porque si yo hago una inversión sobre una ley, a los 4 meses viene otra ley de inversiones, a los 8 meses viene una ley de fomento productivo que trae otra reforma a la ley de inversiones, y en todas me dicen que me van a dar seguridad jurídica, etcétera. Más vale, a veces pienso que eso se vuelve contraproducente. He revisado el capítulo de las inversiones, veo que los incentivos se generalizan y no se focalizan por sector, pero también veo que los incentivos, por ejemplo, producto de los contratos de inversiones, se sujetan únicamente al plazo de suscripción del contrato y no como lo decía antes la ley, que eran temas que se quedaban de larga data como un beneficio para los inversionistas. Incentivo, doctor, por ejemplo, la eliminación del pago del impuesto a la renta por los primeros 10 años. Sí, está bien. Ese es un incentivo. Ese es un incentivo, Johanna, y no se olvide que en la ley de fomento productivo, que se derogaron algunas de las disposiciones que tenían que ver con estos incentivos, siempre se ha hablado de este tipo de incentivos, zonales, regionales, etcétera. Sin embargo, no han tenido un resultado. Insisto, por ley no viene seguridad jurídica. Esperemos que las condiciones globales, generales del país, eso sí lo permitan. El tema de las zonas francas, en vez de las sedes, las que están, se mantienen, con conceptos de que las zonas francas podrán venir con iniciativa privada, con temporalidad, por actividad, me parece sumamente interesante. El modelo no me parece tirado de los cabellos, más vale pienso que en esa parte en la que tiene que ver con zonas francas hay mucho por hacer, y veo en el propósito de la ley, en aquello, unas grandes oportunidades. Además, la inserción en el proyecto de ley de servicios tecnológicos como una fortaleza, con facilidades desde el Ecuador para poder atraer aquello, me parece una innovación importantísima. Por lo tanto, sobre eso tengo mi mejor comentario. Sobre el tema de las reformas al mercado de valores, el paso otra vez de que los seguros pasan a ser controlados por la super de bancos, no por la super de compañías, el tema de las casas de valores, de la regulación, de las calificadoras de riesgo, pues pasará por todo un procedimiento que esperemos que sea para optimizar el mercado de valores. No se olvide que el mercado de valores tiene una finalidad, una de sus finalidades es propiciar la desintermediación financiera. Es una competencia directa con la banca, es decir, yo busco a través, por ejemplo, de posicionar un título, un papel, un documento, el captar recursos para mi actividad, sin pasar por un valor de intermediación financiera que normalmente sea en la banca. Entonces tiene que ser un producto ágil, confiable, barato, etcétera. Si ese producto se vuelve pesado, innegociable o por condiciones sumamente difíciles de hacer, tendremos que ir simplemente a la intermediación nuevamente financiera. Ojalá que la reforma en la discusión en la Asamblea se enriquezca y esto que se llama incentivo realmente provoque aquello. Y como yo insisto, no solamente con leyes se atraen inversiones, pero esperemos que dentro de una política pública integrada, se pueda lograr de alguna manera traer recursos al país.
7 de la mañana, 51 minutos en Ecuador continental, dialogando con el doctor Juan Carlos Cassinelli, exministro de Comercio Exterior e Inversiones y Pesca del Ecuador. Juan Carlos, totalmente de acuerdo, voy a hablarlo en términos castizos, estamos en la radio y nuestro público oyente, ¿no?, es heterogéneo. Pero hace bien el gobierno del presidente Lasso buscar un acuerdo comercial con China. Porque, lo dijiste hace poco, lo de México para muchos, y me incluyo, ahí no hay futuro, no hay futuro. Acabaste de decir, ellos no nos van a comprar camarón, no nos van a comprar banano, no nos van a comprar pescado. Y estas son nuestras fortalezas en la canasta de exportaciones. Entonces, hace bien, repito, y de esta manera, pues, que es el propósito, que es el objetivo del Ecuador, ir al comercio asiático, va por la vuelta de lograr un acuerdo con China. Lo otro es que quería consultarte, no solamente en el tema de este proyecto de ley de inversiones, sino ¿cuál es el comentario que puede hacer Juan Carlos Cassinelli de haber roto todos los pronósticos y el récord de exportaciones de los no petroleros, de las exportaciones no petroleras? Llegamos a 26.000 millones de dólares en el año 2021. ¿Qué debe hacer el gobierno en materia de estímulos, de incentivos, de la búsqueda de la competitividad a través de mejorar los costos de producción? ¿Qué debe hacer el gobierno en general para seguir aumentando ese monto que ahora es un récord de 26.000 millones y que el año 2022 y en adelante siga aumentando, mi estimado Juan Carlos? Gracias, Clever. Bueno, una pregunta de amplio alcance, ¿no? Lo primero es analizar dónde crecimos, y crecimos sustancialmente en exportaciones de camarón. Y la pregunta es hacia dónde exportamos más camarón: hacia China. Es decir, hoy tenemos atomizado nuestro producto ganador en un solo destino. Peligroso, peligroso. Buscar la diversificación debe ser un cometido. Veo muy activa a la Cámara Nacional de Acuacultura, a los sectores relacionados, por buscar precisamente diversificación. Sin embargo, más rápido nos atrae el mercado asiático que esa diversificación, y ese es un tema que hay que precautelar. Juan Carlos, ¿y dónde quedó ese objetivo de Brasil? El objetivo de Brasil se queda en lo de siempre. El comercio es de dos lados. Y claro, Brasil precautela, no nos compra realmente ni camarón ni banano. Si nosotros pudiéramos colocar camarón en Brasil, nosotros tuviéramos un mercado de por lo menos 200 millones de dólares más al año para hacerlo. Pero Brasil, que digamos, está en la negociación permanente con el Ecuador, que está obligado a este intercambio comercial, porque está dentro de las reglas OMC, etcétera, siempre crea obstáculos técnicos. Y nos pasamos en la guerra entre el camarón y los zapatos, perdón que lo diga así, pero también del lado de nosotros empezamos a mover de alguna manera obstáculos técnicos para forzar el cumplimiento de un intercambio comercial totalmente válido. Algo parecido a lo que pasa con el arroz con Colombia. Es decir, estamos adscritos, somos parte de conglomerados, de comunidad andina, con Brasil tenemos acuerdos muy amplios de comercio, pero cuando llegamos a determinados productos no se da. Ojalá el tema particularmente del camarón para Brasil sea una oportunidad. En eso se trabajó, se trabaja, se abre el mercado, llega el primer contenedor y dicen por ahí que pasa algo, y eso se queda ahí nomás. Ojalá haya un asinceramiento de esa relación
por beneficio de lo que estamos hablando, Clever, de la diversificación del producto. No se trata solamente de un tema de volumen, también se trata, y tampoco se trata solamente de un tema de diversificación. Me permito indicar que con la Unión Europea efectivamente tenemos un acuerdo ganador, pero hay que cuidarlo. Tenemos problemas, en primer lugar, con el tema del banano. En el tema del banano, independientemente del precio, la Unión Europea nos exige determinadas medidas, llamémoslo de fumigaciones, con una serie de variantes mínimas para efectos de no incumplir normativas de control europeo de tratamiento de cultivos. Entonces uno puede decir, sí, pero esto es lo que te podemos nosotros, sí, pero si quisimos acceder a ese mercado, debemos cumplir los estándares que nos piden y tenemos que entrar a tratar eso con mucha oportunidad. Lo mismo pasa con la pesca, ¿no? Seguimos en la tarjeta amarilla, yo lo vengo insistiendo, seguimos en la tarjeta amarilla, todavía no sale el reglamento. Ese proyecto de reglamento, de lo que tengo entendido, trae algún tipo de malestar, pero ya en la Asamblea se está discutiendo otra ley de pesca. O sea, ni siquiera tenemos el reglamento para la primera y ya hablamos de una ley de pesca. Ojo con esa ley de pesca, cuidado, tiene capítulos de aquellos que habiéndose negociado hoy no se pudieran en un momento dado irrumpir creando mayores malestares. Entonces me pregunta Clever, cuidemos lo que tenemos los acuerdos que tenemos, los temas de mercados que todavía podemos hacer, concentrémonos para llegar. Muy bien está lo otro, discutir, comenzar, propiciar la primera carta de entendimiento, pero cuidemos lo que tenemos por el bien de esa producción, sobre todo de tres grandes productos no petroleros como son el camarón, el banano y las flores. Y la pesca, por supuesto, 4. 7 de la mañana, 58 minutos. Yo veo lejos, muy lejos, ese acuerdo comercial con los Estados Unidos, Juan Carlos. Pero, ¿qué sabes de esa renovación de las preferencias generales arancelarias? ¿Cuándo finalmente va a decidir, va a resolver el Congreso norteamericano? ¿Qué conoces al respecto? Bueno, esperamos que se dé lo que se ha venido dando todos estos periodos, ¿no? Este sistema general de preferencias con esta periodicidad de renovaciones, no solo para el Ecuador, sino para todos aquellos que estamos involucrados, crea incertidumbre siempre de mercado, ¿no? Pensamos que por la relación se va a dar y por lo tanto, ante la práctica de estas renovaciones que pasan efectivamente por discusiones del Congreso norteamericano, el mercado no se afecta mayormente. Situación distinta a lo que pasaba con la Unión Europea, que como se sabe a diciembre del 2016 se acababa el sistema. En este caso no es que se ha anunciado que no va a haber una renovación, pensamos que se va a dar, sin embargo esa es una de las motivaciones para insistir en ir afinando el tema, un tema de tratado comercial, que igual que lo que tú piensas, yo coincido que no es fácil, que los pasos que se van dando, aunque son pequeños, lo importante es que son hacia adelante. El hecho de que el TIC, el Comité de Comercio e Inversión, se siga reuniendo, buscando facilidad de comercio, etcétera, se vuelve determinante, que busquen la lucha contra contaminaciones de carga, agilitación de trámites, todo eso es importante. Pero lo fundamental será seguir insistiendo siempre en encontrar algo que le dé estabilidad a las exportaciones, sobre todo del Ecuador hacia un destino tan importante como Estados Unidos. El SGP renovado cada tantos años, esperando la aprobación o no, etcétera, siempre trae incertidumbre, como en su momento la traía también el ATPDA. Correcto, para terminar este diálogo con el doctor Juan Carlos Cassinelli, exministro de Comercio Exterior, aquí en Caché Noticias y Opinión le consulto. Un acuerdo comercial con República Dominicana, ¿qué nos puede producir? ¿Qué nos puede traer de bueno para la economía y particularmente para el comercio exterior? No lo tengo focalizado, pero te respondo en general. Los acuerdos que tenemos
con países, sobre todo centroamericanos, son muy ganadores para el Ecuador. Hay una serie de productos que se colocan, sobre todo línea blanca, en particular es lo que recuerdo, tuberías. Siempre hay una disputa por el lado textil, eso sí, ahí hay un tema sensible, ellos son buenos productores. Maquiladores son ellos. Maquiladores, sí, son maquiladores, es correcto, pero en todo caso uno tiene que estar listo para discutir comercialmente con todos los países, con todos. Siempre hay una posibilidad de un intercambio. Lo importante es que en ese intercambio las partes se sientan satisfechas. No tengo una particularidad con República Dominicana, pero sí te debo indicar que tenemos muchos acuerdos de alcance parcial con muchos países, sobre todo centroamericanos, y todos son ganadores. Lo que pasa es que nos focalizamos en los mega acuerdos, ¿no? Lo que es la Unión Europea, por supuesto, lo que es Estados Unidos, lo que es China, lo que fue el EFTA, pero en estas posibilidades de un B2B país, siempre hay buenas oportunidades para que nuestras empresas, sobre todo, coloquen productos, coloquen atún, coloquen, insisto, líneas blancas, lavadoras, refrigeradoras, cocinas, tuberías, cerámica. Hay muy buenas posibilidades de intercambio. Este agotamiento ya del virus, del coronavirus, Juan Carlos, ¿no crees tú que nos alienta y nos debe de hacer pensar que deben de haber las ruedas de negocio, ¿no? Que el Ecuador realice en otros países? ¿No te parece? Bueno, esto de que el Ecuador organice en otros países lo veo limitado porque he visto un recorte de nuestras oficinas comerciales en ProEcuador. Yo veo las ferias, seguimos las ferias, virtuales o físicas, y realmente la presencia del país no la vemos determinante, lo hemos conversado y lo hemos discutido algunas veces. Eso pasa por presupuesto, por voluntad, por la necesidad de que siempre desde el comercio exterior lidere, y eso se vuelve fundamental. Pero sí, lo que marca la pauta, ojalá que ya con la terminación de este feriado de carnaval podamos evidenciar que los impactos de las recontaminaciones son mínimos, y creo que con esto estaríamos ya a puertas de una reactivación global, paulatina, a medida, pensada, sanitariamente controlada, pero mucho mayor. Y ahí hay una oportunidad de colocar productos. El desafío es logístico, el desafío es lo que está pasando efectivamente con Ucrania, con Rusia, con los euroasiáticos, porque eso nos va a mover el piso, y posiblemente vaya a ser que los mercados tengan una gran oferta de productos frente a esto, y eso haga que los precios se modifiquen. Pero en todos estos temas hay oportunidades y hay que visualizarlas desde lo privado, desde lo público, para poderlas aprovechar. Bueno, hay que estar optimista, mi estimado Juan Carlos, porque el que no sueñe, el que no aspira, debe estar muerto. Un abrazo para usted, mi estimado Juan Carlos Cassinelli, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Caché Noticias y Opinión. Y como siempre, decirle que le vaya muy bien. Muchas gracias, Clever. También para ti un excelente mediado y comienzo de semana, que es lo que nos toca. Gracias, igualmente. Abrazos para usted.